Ejercicio número 1. Dice, al racionalizar el numerador de la expresión raíz de 5 sobre raíz de 7, dice que se obtiene como resultado. Entonces, vemos las opciones en cuestión. Guapísimas las opciones. Primerísimo que me interesa es tomar entonces la fracción en cuestión y la presento nuevamente en este espacio, que es donde vamos a realizar nuestro desarrollo. Si bien es cierto, estaremos bastante al tanto de que cuando me hablan del numerador se refieren a este elemento que tenemos aquí arriba. De aquí comenzaremos entonces a captar a cuentagotas qué es racionalizar. En esencia, ¿qué es lo que pretendemos con el proceso o con el algoritmo de racionalización? Primero, la raíz de 5. El número racional como tal, pues no lo es. Y esto lo tenemos desde el primerísimo tema de nuestro curso. No es un número racional, o dicho de otra forma, es un número irracional, 2,2360 y tendrá su chorrasal de decimales. Pero la idea no es pasar las raíces a decimales. El que lo haga ya empezó mal. Si lo que vamos a hacer es racionalizar, lo primero que podemos hacer es tomar el dicho numerador y generar una nueva fracción. Vamos a presentar una nueva fracción que tome, o vamos a tomar el raíz de 5 sobre raíz de 7 y lo vamos a multiplicar, digámosle, por 1. O en lugar de decir por 1, vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria. O mejor, en vez de multiplicarlo por una fracción unitaria, vamos a multiplicarlo por una fracción tal que el numerador y el denominador sean iguales a la expresión que tenemos en el numerador. O sea, voy a multiplicar por raíz de 5 y abajo también vamos a multiplicar por raíz de 5. ¿Ok? Al tener este movimiento, van a suceder muchas cosas interesantes. Esto es generar una multiplicación de fracciones, pero del cual lo único que va a cambiar drásticamente sería el valor de lo que tenemos en el... No el valor, la apariencia. Es lo único que va a cambiar la apariencia de nuestra expresión, ciertamente. Pero va a ser una apariencia más simplificada, una apariencia más racionalizada. Para explicarles lo que vamos a hacer, es básicamente una multiplicación directa, numerador con el numerador, denominador con el denominador. Por la primera vez lo voy a hacer de manera completamente desarrollada. Por ejemplo, arriba consideraría multiplicar raíz de 5 por raíz de 5, lógicamente. Solo que esto se traduce en tomar una propiedad de raíces muy oportuna, que es la de unificar las raíces y enfocarme solo en el 5 por 5 directamente. En el denominador, muy similar, vamos a decir, ok, raíz de 7 por raíz de 5, que vendría a ser lo mismo que tomar la raíz de 7 por 5. ¿Qué va a suceder entonces? Que, por ejemplo, me va a quedar una nueva fracción donde que arriba en el numerador me va a quedar, por ejemplo, la raíz de 25. 5 por 5 nos va a dar 25. Nada del otro mundo. Y en el denominador me va a quedar la raíz de 35. Si multiplico 7 por 5, claro, esto me va a dar 35. 5 por 5 me va a dar 25. Por ahí no pasa nada raro, ¿verdad? Ahora, la cuestión está en que la raíz de 25 de repente se puede calcular. Es más, ustedes se puede revisar en la calculadora si por casualidad alguna de estas raíces se puede simplificar directamente con apoyo o con ayuda de la calculadora. Por ejemplo, el 25, tengo entendido que este tiene raíz exacta, que es 5. Y el 35, por su parte, me temo que no tiene esa virtud, esa cualidad. Así que no pasa nada. Vamos a presentar entonces en una nueva fracción. La raíz de 35 se mantiene tal como está, no le hago nada más. Pero lo que sí me interesa es presentar la raíz de 25 ya simplificada gracias a la calculadora, que vendría a ser 5. Esto que tenemos acá, esto que acabamos de obtener, vendría a ser entonces la expresión racionalizada. Así, a grandes rasgos, racionalizada. A grandes rasgos, ese es el procedimiento o la habilidad que empezaríamos a desarrollar a lo largo y ancho de este tema.
De lo cual, ahora sí, se puede buscar entre las opciones si alguna de las expresiones que me dan coincide con lo que acabamos de construir acá. Les cuento, pueden observar que la opción A satisface cabalmente con lo que estamos buscando. Y pueden chequear que las demás opciones me están brindando expresiones que, como decimos en buen tico, que nada que ver. Así que de ahí la racionalización del numerador de esta expresión nos arroja como resultado la expresión de la opción A, la cual se marca como respuesta correcta para este ejercicio número uno. Me dice el ejercicio número 2 que al racionalizar, por ejemplo, uno sobre, y tenemos la raíz de x a la 5 n a la 3 y dice que se obtiene como resultado, aquí tenemos que revisar varios detalles nuevos. Si bien, a ver, lo primero que observo es que me dicen, ok, vamos a racionalizar, pero no me están diciendo racionalizar qué. El estudiante podría pensar que como el ejercicio anterior me dijo, racionalice el numerador, pareciera que fuera obligación que me indiquen siempre qué es lo que vamos a racionalizar. Pero les digo, no, no es obligación, ya que hay maneras de detectar indirectamente qué es lo que vamos a racionalizar. Una forma es decir, ok, este, veo en esta expresión fraccionaria que hay una raíz. Y como hay una raíz, o mejor dicho, hay una única raíz, pues ahí es donde tenemos que dirigir la racionalización. A veces pueden ser con raíces cuadradas, a veces pueden ser con raíces enésimas, o sea, que tengan un índice mayor que 2, que ya eso me cambia o me va a cambiar la mecánica del juego. O a veces que podría ser, ¿cómo decirlo? Una expresión que se asocie a fórmulas notables también, que eso también lo podríamos ver más adelante. Por el momento, aquí lo que tengo es una raíz de índice 2. Entonces, como tengo una raíz de índice 2 y como vamos a racionalizar una raíz que tiene variables, vamos a ver, para racionalizar una raíz que contiene variables o bien potencias, se necesita completar el valor mínimo necesario para que la nueva potenciación sea divisible con el índice de la raíz. En este caso, requerimos que los exponentes sean divisibles por 2. En otras palabras, que alcancen a tomar un valor par. Esto para efectos particulares de esta expresión muy, muy, muy particular. Entonces, esta dinámica la vamos a desarrollar cuidadosamente, tomando en cuenta que nuestra expresión raíz de x a la 2, no, raíz de x a la 5, n a la 3, en primera veo que no le corresponden exponentes pares. Solamente tengo que hacer una pequeña modificación, que esto no se deja acomodar, creo que ya está listo. Listo, así. De momento no tienen exponentes pares. Necesito tomar, por ejemplo, esta expresión que me han dado, lo que es el 1 sobre raíz de x a la 5 y n a la 3, y por ejemplo, poder multiplicarlo por algo que en este caso, ojito a las pistas. Como es una raíz cuadrada, bueno, o sea, independientemente del tipo de raíz, voy a tomar precisamente esta raíz que tengo acá y la voy a copiar tal igual en nuestra fracción unitaria. Vamos a seguir trabajando con x y con n, pero esta x y esta n lo que van a provocar a grandes rasgos es que el exponencial que nosotros elijamos va a ser, bueno, primero tiene que ser un exponencial que debemos colocar igual en ambas partes de la fracción. Aparte de eso, en segunda instancia, debe ser tal que el valor exponencial va a sumarse
con los exponentes respectivos en x y en n. Eh, Entendamos que vamos a dirigirnos en esta segunda instancia. Y en tercera instancia, ocupamos obtener valores pares en este caso, para que nos sea posible simplificar más adelante estas raíces. Veámoslo de la siguiente manera. Tengo x a la 5. Sería muy oportuno si en algún momento determinado lográsemos llegar por lo menos a un x a la 6, que sería, digamos, como el primer valor par que encuentro mayor que 5. O por ejemplo, si ya tenía n a la 3, entonces poder aumentar el grado, poder aumentar el exponencial para llegar, por ejemplo, a n a la 4. Sería muy oportuno esto. Tómese en cuenta, tómese en muy cuidadosa en cuenta que los exponentes que se elijan en la fracción unitaria, ojito, aumentarán el valor de los exponentes respectivos de la expresión original. Así que si nuestra meta es llegar, por ejemplo, a x a la 6 o llegar, por ejemplo, a n a la 4, pues si partimos de x a la 5, ¿qué le falta al x a la 5 para convertirse en x a la 6? ¿Cuánto le falta al 5 para llegar al 6? Es la pregunta clave. Pues le falta una unidad. Así también, si ya teníamos n a la 3 y nuestra meta es llegar a n a la 4, a la hora de comparar los exponenciales, ¿qué le falta al exponente a la 3 para poder convertirse en exponente a la 4? ¿Qué le falta al 3 para convertirse en 4? Una unidad también. Entonces, esa unidad la voy a escribir también arriba para que podamos visualizar un poquito mejor estas expresiones. Para que se vea y para que se entienda que lo que estamos haciendo es, por ejemplo, tomar el x a la 5 por x a la 1 y obteniendo de esta forma x a la 6. Y de manera respectiva estaríamos tomando también el n a la 3, multiplicándolo por n a la 1 y obteniendo n a la 4. ¿Que no se convencen? Vamos a verlo un poquito más de cerca. Estamos diciendo que estaríamos tomando, por lo tanto, x a la 5 y multiplicándolo por x a la 1, que es exactamente lo mismo a decir x elevado a la 5 más 1. Propiedades de potencias que se vienen estudiando desde séptimo y pasando por octavo también. Lo refuerzo para ustedes. En una multiplicación de potencias de bases iguales, recordemos que la variable, la base, se conserva y los exponenciales se suman. Tener esto en cuenta, ya que la misma propiedad la vuelvo a aplicar en lo que es n a la 3 por n a la 1. Si toma en cuenta esta multiplicación n a la 3 por n a la 1, lo que sucede al final es que conservo la base n y los exponenciales también se suman. Para que de esta forma cobre un poquito más de sentido ver de dónde sale x a la 6 y de dónde sale n a la 4. En cuanto al numerador, pues no hay mucha ciencia. Puedo de momento volver a copiar las expresiones que ya teníamos. El 1, raíz de x a la 1, n a la 1. Podríamos plantear esto. Solo que más adelante, pues, vamos a poder simplificar tanto el numerador, así también el denominador de formas muy curiosas y de formas muy elegantes. Elegantes en el sentido de que el exponente a la 1 o bien el 1 como coeficiente, no hace falta colocarlo. Se sobreentienden que ahí están. Así que digamos que en esta fracción, arriba, el 1 como coeficiente no lo ocupo, pero sí me sigue quedando todavía la raíz de xn. Todavía sigue quedando esta expresión. La cuestión ahora es que a la hora de aplicar esta raíz cuadrada, no perdamos de vista que era raíz de índice 2. ¿Qué va a suceder? Les voy a dar una pista. Primero les cuento que se obtiene la expresión x a la 3 y n a la 2. Primera pista. Segunda pista, tiene que ver un poco con el tema o con la factorización por diferencia de cuadrados que ya habremos visto en ejercicios avanzados, en la parte de factorización
y fracciones algebraicas. ¿Qué tiene que ver esto segundo? Que a la hora de aplicar, por ejemplo, la raíz de x a la 6, recordemos que la raíz de x a la 6, esto es dejar solamente la x y agarrar el 6 y dividirlo entre 2. O sea que la raíz cuadrada toma el exponente y lo parte a la mitad. Así es como se obtiene x a la 3. De manera similar, donde vemos este n a la 2, va por la misma lógica. Si hablamos de la raíz de n a la 4, o sea, n a la 4 que era la expresión que teníamos en el paso anterior, pero si le vamos a aplicar raíz cuadrada, entonces, ¿qué va a suceder? Que me va a quedar entonces la raíz, bueno, me va a quedar el n, perdón, me va a quedar solamente la n, y el exponente que teníamos a la 4 también se va a dividir entre 2. O sea que hay que tomar en cuenta, y esto lo había comentado como una propiedad para las raíces cuadradas, que estas lo que hacen es que parten a la mitad, entre comillas, el valor que teníamos en el exponente. Seguramente en ejercicios más avanzados encontraremos otros tipos de raíces que ya no van a ser solo raíces cuadradas, digamos raíz cúbica, que la raíz cúbica como tal lo que va a hacer es dividir entre 3 al exponencial que tengamos. Pero no los predispongo. Sigamos enfocados en este ejercicio. Les tengo noticia, ya la expresión ya está factorizada. No, lo he dicho mal. Esta expresión ya está racionalizada. Así que nos quedamos con esta expresión y buscamos entre las opciones qué es lo que me estaban pidiendo. Decía que al racionalizar esta criatura, buscábamos el resultado que le corresponde. ¿Cuál termina siendo el resultado? Dijimos que era raíz de xn sobre algo. Ok, eso me dice que podríamos tomar en cuenta la opción A o quizás la opción D, ya que el denominador me cumple, no, el numerador, perdón, el numerador cumple con las condiciones de lo que nosotros hemos trabajado y lo que hemos construido. Pero en el denominador se supone que me queda x a la 3, n a la 2. Y esto se manifiesta así tal cual únicamente en la opción D. Pues ya está. Marcamos entonces opción D como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Que al racionalizar el numerador de la raíz de 5x sobre 3, dice que se obtiene como resultado